En las sombras de una biblioteca olvidada, con el eco de secretos antiguos resonando en las paredes, me siento a escribir estas palabras. Mi nombre es Catherine, y he desentrañado misterios que deberían haber permanecido ocultos en las profundidades de la tierra y el tiempo. Ahora, atrapada en una red de horror y locura, relato mi historia, una que comenzó como una inocente búsqueda de conocimiento. Siempre fui una ávida lectora y estudiosa de lo desconocido, y fue esa sed de saber lo que me llevó a la Universidad de Miskatonic. Allí, en sus vastas colecciones, encontré referencias a un libro perdido, el Testamento de Carnamagos, un texto envuelto en rumores y misterio. Se decía que contenía conocimientos de civilizaciones antiguas, cuyos secretos eran tan poderosos como peligrosos. Consumida por la curiosidad, comencé a investigar, siguiendo pistas que me llevaron a recónditos rincones del mundo. En un pequeño pueblo costero de Nueva Inglaterra, conocí a un anciano bibliotecario, quien tras mucho insistir, reveló que el libro había sido visto por última vez en una mansión abandonada en las afueras del pueblo. La mansión, una estructura decadente y sombría, se alzaba solitaria en un acantilado, azotada por el viento y las olas del mar. Al entrar, una sensación de desasosiego me invadió. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y telarañas, y cada habitación parecía ocultar secretos olvidados. En una biblioteca cubierta de moho, entre montones de libros desgastados, encontré el Testamento de Carnamagos. Al abrirlo, sus páginas revelaron diagramas extraños y escrituras en un idioma que nunca había visto. Mientras lo estudiaba, el aire se llenó de un frío sobrenatural y una sensación de estar siendo observada me sobrecogió. Esa noche, en la mansión, los sueños comenzaron. Sueños de ciudades sumergidas bajo el mar, de criaturas inimaginables moviéndose en las profundidades oscuras, y de estrellas dispuestas en formaciones imposibles. Cada noche, los sueños se volvían más intensos, más vívidos, y una voz susurrante y seductora, comenzó a hablarme en ellos, guiándome hacia un destino que yo no comprendía. Despertaba cada mañana sintiéndome más agotada, como si algo me estuviese drenando la vida. Empecé a notar cambios en la mansión, símbolos que no recordaba haber visto antes aparecían en las paredes, y las sombras parecían moverse con vida propia. Fue entonces cuando supe que el libro había desatado algo que estaba más allá de mi comprensión, algo antiguo y terrible. Continué mis estudios del libro a pesar del creciente terror que sentía. Los símbolos y los textos parecían cambiar cada vez que los miraba, revelando nuevos secretos y advertencias crípticas. La voz en mis sueños se hizo más clara, llamándome por mi nombre, instándome a realizar un ritual descrito en las páginas del libro. Una noche, impulsada por una mezcla de miedo y fascinación, decidí realizar el ritual. En el centro de la biblioteca, rodeada de velas que parpadeaban con una luz antinatural, recité las palabras que el libro me mostraba. El aire se cargó de electricidad, y un vórtice de sombras comenzó a formarse frente a mí. De repente, la mansión tembló, y un grito desgarrador, que no era humano ni de este mundo, resonó en las paredes. Algo había cruzado el umbral que había abierto. Ante mí se materializó una figura, una entidad de proporciones imposibles, con ojos que brillaban con una luz fría y distante. Su presencia llenaba la habitación, y su mirada me atravesaba, congelando mi alma. La entidad habló en una lengua que parecía antigua y olvidada, y aunque no entendía las palabras, su significado era claro, había sido llamada para reclamar lo que el libro le había prometido. En ese momento, supe que había sido una herramienta, engañada para liberar a esta criatura de su prisión etérea. Con todas mis fuerzas, intenté revertir el ritual, pero el libro ya no me mostraba las palabras que necesitaba. La criatura avanzó hacia mí, susurrando promesas de poder y conocimiento a cambio de mi lealtad. Pero vi en sus ojos un abismo de locura y desesperación, y supe que cualquier trato sería mi perdición. En un acto de desesperación, tomé el libro y lo arrojé al fuego que ardía en la chimenea. Las llamas consumieron rápidamente sus páginas, y con un grito de furia,
la entidad se disolvió en una nube de oscuridad, desapareciendo en el aire. La mansión quedó en silencio, las sombras se desvanecieron y la sensación de terror se disipó. Me derrumbé en el suelo, exhausta y aliviada, sabiendo que había evitado un destino peor que la muerte. Pero el costo había sido alto, el conocimiento que había buscado ahora era cenizas, y con él, una parte de mí misma. Desde esa noche, he dejado atrás mi búsqueda de lo oculto. Sin embargo, los sueños no han cesado por completo, y en las sombras, a veces creo ver destellos de aquellos ojos fríos y distantes. Sé que el mundo está lleno de misterios y horrores que están más allá de nuestra comprensión, y que hay puertas que, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse del todo. Ahora, me encuentro en un estado constante de vigilancia, consciente de que mi encuentro con lo desconocido me ha cambiado para siempre. Las marcas de aquel ritual siguen presentes en mi ser, como cicatrices invisibles que me recuerdan la delgada línea entre la realidad y el abismo. En los meses siguientes, dejé la mansión y regresé a la civilización, pero el mundo ya no me parecía el mismo. Veía patrones y símbolos en lugares cotidianos, una conexión oculta entre lo mundano y lo arcano. Las personas a mi alrededor seguían sus vidas sin saber de las fuerzas oscuras que rozan los bordes de nuestra realidad, ignorantes del peligro que siempre está al acecho. Decidí dedicar mi vida a proteger a los demás de los horrores que yo había desencadenado. Usando el conocimiento que había adquirido, empecé a investigar otros casos de fenómenos sobrenaturales, siempre con la precaución de no volver a cruzar la línea que una vez crucé. En mi viaje, encontré otros como yo, individuos marcados por sus encuentros con lo inexplicable. Formamos una red clandestina, trabajando en las sombras para contener la propagación de lo arcano en nuestro mundo. Cada caso es un recordatorio de lo frágil que es la barrera entre nuestra realidad y lo que yace más allá. Pero la voz que me habló a través del libro, aún susurra en mis sueños. A veces es un susurro apenas perceptible, otras veces es un grito ensordecedor. Me advierte de que hay más entidades como la que liberé, cada una esperando su oportunidad para entrar en nuestro mundo. Vivo con el temor de que, algún día, uno de estos seres logre cruzar completamente. Cada ritual que contengo, cada símbolo que descifro, es un paso en una batalla eterna contra fuerzas que apenas comprendemos. Sé que no puedo detenerlas todas, pero no puedo dejar de intentarlo, porque conozco el precio de fallar. Así, en las horas solitarias de la noche, me aferró a la esperanza de que mi lucha no sea en vano, que mis acciones protejan a aquellos que siguen viviendo en la ignorancia de la verdad. Y aunque el camino es solitario y plagado de peligros, sé que es el único camino que puedo tomar después de haber mirado al abismo y haber sobrevivido para contarlo. En esta batalla silenciosa y solitaria, he comenzado a entender la naturaleza de lo que enfrento. Los seres y entidades que acechan en los bordes de nuestra percepción no son simplemente monstruos o demonios, son manifestaciones de realidades que existen paralelas y entrelazadas con la nuestra. Son antiguos, ajenos y operan bajo reglas y motivaciones que desafían la comprensión humana. Cada expedición a lugares olvidados, cada confrontación con los remanentes de rituales oscuros, es una incursión en un mundo que se superpone sutilmente con el nuestro. He aprendido a leer los signos de su presencia, a sentir la distorsión de la realidad que anuncia su cercanía. Y en cada uno de estos encuentros, siento cómo los límites de mi propia realidad se estiran y deforman. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si lo que hago es suficiente. Por cada puerta que cierro, parece que otra se abre en algún lugar lejano. Y hay momentos en los que dudo, momentos en los que el peso de esta guerra secreta amenaza con aplastarme. Pero entonces recuerdo la figura en la biblioteca, la voz en los sueños, y sé que no tengo otra opción que seguir adelante. En mis estudios, he descubierto referencias a otros que han luchado esta misma batalla a lo largo de la historia. Algunos dejaron pistas y advertencias, mensajes codificados en textos antiguos y obras de arte. Estas piezas de un rompecabezas inmenso y aterrador me han ayudado a comprender mejor la naturaleza de mi enemigo y, a veces,
a anticipar sus movimientos. Pero aún con todo este conocimiento, sé que hay mucho que está más allá de mi alcance. Hay días en que me siento como una niña tratando de detener una marea con sus manos, tan inútil y tan desesperada. Y sin embargo, persisto, porque en este juego de sombras y susurros, renunciar significa condenar nuestro mundo a una oscuridad que nunca se disipará. En mi corazón, albergo la esperanza de que, al compartir mi historia, otros se unan a esta lucha, que se extienda la conciencia de estos horrores ocultos y se refuerce la barrera que protege nuestra realidad. Tal vez, juntos, podamos mantener a raya a estos seres antiguos y sus siniestros designios, preservando nuestro mundo de la oscuridad que acecha, siempre esperando, siempre hambrienta, en los confines de nuestra realidad. A medida que continúo mi solitaria lucha, me he encontrado con otros signos y presagios que sugieren una convergencia inminente, un evento que podría desgarrar el tejido de nuestra realidad. He rastreado antiguos manuscritos y reliquias, cada uno revelando una pieza más del inminente rompecabezas cósmico. Estos signos apuntan a un lugar, un epicentro donde las fuerzas de otras realidades están ejerciendo una presión creciente sobre la nuestra. He viajado a lugares remotos, desde las frías tundras del norte hasta las selvas sofocantes del sur, siguiendo los rastros de esta convergencia. En cada destino, he encontrado indicios de rituales y ceremonias realizadas por aquellos que buscan acelerar la llegada de estas entidades antiguas. He intervenido cuando he podido, deteniendo estos rituales, pero sé que son solo retrasos temporales. La verdadera lucha está aún por llegar. En mis investigaciones, he descubierto que esta convergencia es un ciclo, un evento que ha ocurrido en épocas pasadas, cada vez casi desencadenando catástrofes que hubieran reescrito nuestra historia, borrando la humanidad tal como la conocemos. Cada ciclo ha sido impedido, no sin un gran costo, por aquellos que vinieron antes de mí. Ahora, la responsabilidad recae en mis hombros. Mientras me preparo para este enfrentamiento, he empezado a reclutar y entrenar a otros. Algunos son académicos como yo, mientras que otros son personas que han tenido sus propios encuentros con lo inexplicable. Juntos, formamos una alianza tácita, cada uno aportando sus habilidades y conocimientos en esta guerra secreta. He dejado instrucciones y conocimientos en lugares seguros, por si algo me sucede. Es mi esperanza que, si caigo, otros puedan continuar la lucha. No puedo permitirme el lujo de la duda o el miedo, no cuando estamos tan cerca de una amenaza tan grande. En la soledad de la noche, cuando el peso de esta carga se hace casi insoportable, encuentro consuelo en el hecho de que no estoy sola en esta lucha. Hay otros, dispersos por el mundo, que comparten mi conocimiento y mi determinación. Juntos, formamos una red de vigilantes, guardianes de la realidad, cada uno comprometido a proteger nuestro mundo de las sombras que buscan devorarlo. Y así, con cada amanecer, renuevo mi compromiso de luchar contra estas fuerzas oscuras, de mantener cerradas las puertas que nunca deberían abrirse. Porque sé que, aunque la batalla sea eterna, nuestro fracaso significaría la caída de todo lo que